Podemos saber que en todos lados nadie se escapa del azúcar. Está en tés, en cafés, en refrescos, este, en panes, en casi todo lo que consumimos. Todo tiene azúcar. Queremos saber un poco con respecto a, ¿nos hace daño? ¿Qué es el azúcar? ¿Es bueno para el cuerpo? ¿De qué manera nos puede explicar pues qué conlleva todo esto? Si tú vas, por ejemplo, en la mañana y te pides un litro de jugo de naranja y te lo tomas, ¿qué usted nos puede decir en su experiencia, en lo que ha estudiado con respecto a esto? ¿Es dañino tomar incluso jugos naturales? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast, un espacio donde una conversación puede ser de gran reflexión. En esta ocasión vamos a hablar un poco de salud y para esto tenemos un invitado muy importante, muy especial, un experto en nutrición, Edgar Espinosa. Bienvenido, ¿cómo se siente? Muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí para servir. Queremos saber un poquito más de usted, empezando con una pregunta pues muy básica. ¿Qué lo hizo estudiar nutrición? Pues fíjate que yo tuve la oportunidad de estudiar carreras técnicas, estudié comunicación, estudié también computación y al último me decidí por nutrición. Esto pues porque mi padre le estudió naturismo, es iridólogo, y pues el escuchar cómo funciona el cuerpo, cómo cuidarlo, me dio curiosidad y pues decidí estudiar nutrición porque es muy importante para tener salud y pues me ha servido. Además, siempre me ha gustado la actividad altruista. Entonces, una manera de ayudar a las personas es teniendo conocimiento de cómo cuidar nuestro cuerpo. Perfecto. ¿Qué entendemos por nutrición? ¿Cómo puede explicarnos un poquito acerca de esto? Sí, fíjate que, la nutrición es algo que nosotros ocupamos para tener salud. En pocas palabras, es, proporcionarle al cuerpo lo que necesita para su funcionamiento. Y esto debe ser variado, equilibrado y en porciones, eh, saludables. Entonces, cuando nosotros buscamos esos equilibrios, pues el cuerpo, pues tiene lo que necesita para mantenerse en las mejores condiciones. Recordemos que el cuerpo, Casari, también tiene mantenimientos, así como cualquier máquina. Entonces, la nutrición también te sirve para mantener tu cuerpo, tener todo el tiempo en mantenimiento y que esto nos, refleje una buena salud, una buena energía. Ok, amigo Edgar, queremos tocar un tema bastante delicado, un tema que pues podemos ver en todos lados, el consumo de azúcar. Podemos saber que en todos lados nadie se escapa del azúcar. Está en tés, en cafés, en refrescos, en panes, en casi todo lo que consumimos. Todo tiene azúcar. Queremos saber un poco con respecto a, ¿nos hace daño? ¿Qué es el azúcar? ¿Es bueno para el cuerpo? ¿De qué manera nos puede explicar, pues qué conlleva todo esto? Okey, en primer plano, me gusta mucho tu pregunta porque en primer plano, la azúcar, o vamos a decirle de otra manera, los hidratos de carbono, son muy importantes para el cuerpo. De hecho, el cerebro funciona con esa energía, con el azúcar, porque al final de cuentas se convierte en energía. Eh, pero resulta que en este mundo modernizado, ¿verdad? Ya existen diferentes tipos de azúcares, unos fabricados en laboratorio, pero en sí el azúcar que proporciona los alimentos la necesitamos. De hecho, una dieta tiene que proporcionarte un 60% de azúcar. El azúcar hace funcionar tu cuerpo, tus ojos, tu hígado, tu páncreas. De hecho, nuestras células, que estamos compuestos de millones de células, tienen unos organelos que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias viene siendo como el mecanismo de convertir los alimentos en energía, energía para tú respirar, mirar, correr, brincar. Entonces, todas estas actividades se hacen principalmente con azúcar. Es la vía más fácil de obtener energía. Entonces, en sí, el azúcar no es mala. El azúcar, por ejemplo, las frutas tienen fructosas, la leche tiene su propio azúcar, la miel. eh, el problema es que ahora vivimos en un mundo donde nos venden diferentes tipos de azúcares que son, por ejemplo, los refrescos que dicen azúcar, no tienen azúcar. O sea, ¿qué es lo que tiene el refresco? Se llama jarabe de maíz alta en fructosa. Eso es fabricado
en laboratorios. ¿Con qué intención? ¿Verdad? ¿Por qué no le ponen azúcar? Porque aquí hay una ventaja, de la industria. A ver, por ejemplo, cuando uno transporta el azúcar, agarra mucho espacio. Entonces, en los laboratorios lo que hicieron es como compactar. Entonces, con una pequeña cubeta, pues pueden abarcar lo que son 30, 40 bultos de azúcar, porque tiene un potencial de endulzamiento. Entonces, eso hace que traigan el azúcar, ese tipo de edulcorantes, de lugares muy retirados, y eso les proporcione economía. En la actualidad, por ejemplo, los famosos jugos, de aquí de México, están por quebrar. Hay unos que se llama, creo que se llama Los Jarritos, me parece por ahí, que hay un jugo mexicano, un refresco mexicano. Están preocupados porque, sigue subiendo el azúcar de caña y ellos siguen metiéndole a su refresco, fíjate, ellos sí les ponen azúcar de caña, así como la que compramos en la tienda. Pero la mayoría de la industria de los refrescos utilizan jarabe de maíz alta en fructosa, y eso es malísimo para el cuerpo, no es lo mismo. Porque, bueno, ya que mencionó que pues el azúcar el cuerpo la necesita y que es buena en cierta manera el azúcar, ¿por qué el azúcar que contienen pues las bebidas artificiales, como lo son los refrescos, por qué ocasionan mal al cuerpo? O sea, ¿qué diferencia tiene el azúcar, por decirlo así, de laboratorio y el jarabe de maíz? ¿Qué diferencia tiene del azúcar regular? Okey, muy bien. Vamos a empezar de menos a más. El azúcar que proporciona la fruta, se le puede decir que las personas que adquieren, por ejemplo, el azúcar de la fructosa al comerse la manzana, no solamente viene el azúcar, sino que vienen, otros elementos, otros fitonutrientes que ayudan al cuerpo. Vienen minerales, vienen vitaminas, viene fibra, y todo este factor integral, ese sí es nutrición, ¿verdad? Le sirve al cuerpo. ¿Qué es lo que hace la industria? Refina. ¿Qué significa, refinar? Significa, quitar. Tú, por ejemplo, la naturaleza siempre te lo va a ofrecer de manera integral, pero en la industrialización hacen quitar elementos y nomás te dejan el almidón. ¿Qué es lo que pasa con el azúcar? Entonces, cuando tú consumes frutas, adelante, ahí viene el azúcar y otros elementos que te van a servir. Pero ahora, cuando tú preparas un producto donde nomás le agregas azúcar, pues entonces ya no lleva nutrición, ya carece de nutrición, porque ya es, por ejemplo, un refresco, pues mayormente es pura azúcar, con saborizantes, colorantes. Entonces, en ese proceso, ¿verdad? Vamos viendo que se está refinando. Ahora, si tú me preguntas, vamos a decir, ¿qué es mejor, la fruta así literal o el azúcar que se saca de esa misma fruta? Pues ahí prácticamente es mejor la fruta, porque estamos viendo que tiene muchos elementos. Pero ya cuando extraes nomás la fruta, el azúcar de la manzana, pues ahí ya es desnutrición, por decirlo así. No te estás nutriendo. Ahora, llegamos entonces a la pura azúcar. Las azúcares al final en el cuerpo se va a convertir en glucosa, sea de la azúcar de la leche, sea el azúcar de la sandía, de donde venga, el cuerpo la va a convertir en glucosa, ¿ok? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre ese tipo de azúcar, verdad? Refinada, vamos a decir, con una fabricada en laboratorio, pues hay mucho, ¿por qué? Porque ya entramos aquí en la estructura molecular, ¿verdad? El cuerpo tiene sensores. Entonces, por ejemplo, están los refrescos light. Los refrescos light, pues son muy dulces, pero no te proporcionan nada de energía. Es peor. Si vas a decidirte entre un refresco con azúcar normal y un refresco light, pues mejor el azúcar, normal. Te estás tú autoengañando y engañas a tu cuerpo, porque tu cuerpo está conectado, manda el aviso y dice: "Viene algo dulce". Preparen el páncreas para que empiece a producir insulina, pero resulta que no, era puro, ¿qué? Era puro engaño. Es como que yo te esté pagando con billetes falsos. Tú muy contento, vas y al momento de comprar, pues dices: "No, ni modo, porque estos billetes no cuentan, son falsos". Entonces, es un engaño, es un autoengaño. Entonces, todo esto engaña y hace que el cuerpo se prepare para eso, hablando de los sustitutos de azúcar. Ahora, hablando de ese de jarabe de maíz alta en fructosa, es malísimo,
porque el páncreas interpreta que va a ser que es una cantidad muy fuerte de azúcar, de calorías. Entonces, hace que el páncreas produzca, porque esa estructura molecular, no es natural, o sea, es modificada. Y el cuerpo lo que hace es que empieza a producir mucha insulina. ¿Y eso qué hace? Una persona que se le baja la presión, le cae muy bien un refresco. ¿Por qué? Porque le entra inmediatamente, así como cuando tú avientes agua a la tierra seca, ¿cómo se absorbe? Inmediatamente. Entonces, no es igual que tú te comas una papa que tiene almidón, ¿verdad? Porque su estructura molecular es muy amplia, muy grande, y el cuerpo la está asimilando y te está dando energía para 6 horas. Cuando un refresco en 30, 40 segundos se está absorbiendo y te levanta, te da esa energía. Entonces, eso es un estrés para el páncreas. Entonces, esa es la diferencia, que todos esos, productos hechos en laboratorios, todos esos azúcares, estresan al cuerpo, porque es como que yo te pusiera, ¿no? Pues en 10 minutos quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Oye, espérame, pues dame más tiempo. Entonces, eso nosotros no solamente como nutriólogos, no solamente hay que ver, el alimento en sí, sino que lo que conlleva en el funcionamiento dentro de nuestro cuerpo. No es lo mismo la miel, por ejemplo, que el azúcar. Tiene un comportamiento, de hecho, los alimentos tienen algo que se llama índice glucémico, que es la capacidad del cuerpo de nombrarlos como muy dulces o poco dulces, y va a reaccionar diferente. Por ejemplo, a un diabético le dicen: "La uva", usted no le quieren eliminar la uva, porque su índice glucémico es muy fuerte. Quiere decir que eso estresa mucho al páncreas y empieza a querer a trabajar. Entonces, alguien que ya tiene un páncreas muy dañado, pues imagínate el estrés que le puede causar. Háblenos un poco más de las numerosas consecuencias que puede tener el cuerpo al consumo excesivo de ciertos azúcares. Okey, ahora, eh dijimos al principio, pues, que el azúcar así de manera natural, como te lo ofrece la naturaleza, pues, no es malo, al contrario, necesitamos del azúcar para funcionar, para que funcionen todas nuestras células. Pero cuando abusamos, ¿verdad? Y tenemos una vida sedentaria, esas 2 situaciones hacen que el azúcar se convierta en grasa. Hay personas que a lo mejor no consumen grasa, pero ¿por qué tienen hígado graso? ¿Por qué no empiezan a subir de peso? Porque el cuerpo transforma. Recordemos que tenemos un hígado, que es el laboratorio, que lo que hace es transformar. Entonces, el exceso de azúcar lo va a transformar en grasa. Y esa grasa se va acumulando entre nuestros órganos y esto va a causar que no funcionen bien. Entonces, por eso empezamos a subir de peso, porque esas calorías, en nutrición es todo lo contrario que en la economía. Tú sabes que en economía, ¿qué nos dicen? No, pues gástate menos de lo que estás ganando, ¿verdad? Pero aquí resulta que la persona que consume muchas calorías a través de las bebidas, eh, eh, todas las bebidas que están endulzadas, muy endulzadas, al no gastarlas, tú estás ahorrando. Vamos a decir, tú te consumes 2,000 calorías, 3,000 calorías, y te gastaste 2,000 y consumiste 3,000, ¿cuánto tienes ahorrado? Tienes 1,000 calorías ahorradas, y el cuerpo la va a transformar en grasa, principalmente triglicéridos primero, y los va a guardar en el hígado o entre nuestros órganos. Entonces, a diferencia de que en la economía nos piden que ahorremos, que no estemos gastando más, ¿verdad? Pues aquí debería ser todo lo contrario, pero aquí sí somos muy buenos para ahorrar, estamos consumiendo y no gastando. Entonces, cuando se juntan esas 2 cosas, una ingesta excesiva de azúcar y un poco gasto calórico, o sea, eso quiere decir que, pues, una vida sedentaria. O sea, entonces, si voy a ser una persona activa, adelante, puedes comer mucha fruta, eh, lo que sea calórico. Pero, pues, si vas a estar sentado, pues, no hay necesidad de tomar muchas calorías o mucha azúcar. Para una persona que quiere estar saludable,
está diciendo que debería su nivel de ejercicio, de movimiento, debe ser mucho mayor que las calorías que está consumiendo para que esto pueda tener resultados. Sí, para que se empareje la situación. Y pues, y eso habla, pues, no solamente en la parte del azúcar, son muchos. Después del azúcar, ¿cuál es el otro macronutriente más importante? Porque el primero es el azúcar. El azúcar pone a trabajar tu cerebro. De hecho, una ocasión te platico así como experiencia, por andar, abrumado con las actividades, se me olvida, desayunar. Y yo pensé que sí había desayunado, pero fue todo por tantas, actividades. Pues ya después de mediodía, que ya era la comida, yo decía: "Ah, pues ahorita voy a comer, me voy a esperar", y me estuve esperando demasiado tiempo. Entonces, imagínate, a veces ayunamos por otras situaciones, pero ahí yo estaba trabajando y estaba ayunando sin que me diera cuenta. Entonces, de repente, me empecé a sentir mal. ¿Cómo se siente cuando hay una baja, se llama, baja en azúcar, que, una hipoglucemia, que es baja en azúcar en sangre? Pues empiezas como a temblar, así, pero y una sensación así como debilidad, ¿verdad? Tus músculos empiezan a temblar, porque los músculos son los que más consumen azúcar, porque están moviendo tu cuerpo. Ah, caray, y yo dije: "Pues, ¿qué me está pasando?". No me pasa muy común eso, pues sí. Y me acordé, dije: "No desayuné y ya son como las 4 y no he comido". Entonces yo dije: "No, pues traigo baja el azúcar", y trabajando, pues imagínate subiendo cosas y bajando. Entonces, ¿qué crees que es lo que hice? En ese momento, pues, llegué a una panadería y busqué el pan con más azúcar, el más malote en ese momento, ¿verdad? Que tuviera mermelada, el que estuviera más así. Empecé a comérmelo y en un par de minutos yo ya me sentía bien. Claro, o sea, es malo consumir el pan dulce con frecuencia y, pero en ese momento yo lo que quería, me hubiera podido tomar un refresco, pero yo opté por una panadería y comerme en ese momento un pan, muy cargado de azúcar. Entonces, todo esto te lo platico porque, en primer lugar, el azúcar se necesita, ¿verdad? Pero ahorita la industria nos presentan azúcares dañinos. Lo que necesitamos consumir es los jugos naturales, la fruta natural y ya después de ese nutriente, el otro macronutriente que necesitamos, ¿qué crees que es? La grasa. La grasa, pero también existe la grasa mala y la grasa que es buena para nuestro cuerpo, la que está en las semillas, las que están en los frijoles, en las lentejas. Y el otro macronutriente, el último, es la proteína. ¿Verdad? Ahora, este, según a lo que te dedicas y todo eso, uno puede jugar con esos macronutrientes. Efectivamente, si tienes una vida sedentaria, tienes que bajarle al azúcar. Con respecto a los jugos naturales, jugos de naranja, jugos de toronja, de diferentes tipos de jugos, se ha escuchado mucho en redes sociales con respecto que también pueden hacer daño. Si tú vas, por ejemplo, en la mañana y te pides un litro de jugo de naranja y te lo tomas, ¿qué usted nos puede decir en su experiencia, en lo que ha estudiado con respecto a esto? ¿Es dañino tomar incluso jugos naturales? Bueno, em, todo está en las cantidades, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando tú te consumes una naranja, te puedes comer 5 y llevas la fibra y llevas un montón de cosas. Pero cuando lo obtienes en un jugo, pues estás perdiendo algunas cualidades, ¿verdad? Y es lógico que uno opte a veces por donde tienes más ventaja, ¿cierto? Pero a veces la comodidad, de un juguito, que es sabroso. Eh, no es malo si sabemos de hacerlo de manera en porciones, en una persona sana. O sea, sí podemos consumir un jugo, pero el jugo debe ser pequeño. O sea, lo mismo que te den las 5 naranjas, eso te vas a consumir, porque si te avientas el jugo completo de litro, pues a lo mejor son como 3 kilos. Entonces, imagínate, regresamos, va a ser lo mismo que el refresco, va a ser un golpe de estrés para el páncreas. Pero claro, una vez no pasa nada, pero si es una persona que frecuentemente se tomó un jugo, un litro de jugo de naranja, este, todas las mañanas, pues va a ser un golpe glucémico para el páncreas.
Entonces, más bien todo está en la porción, ¿verdad? O sea, en este caso, pues que, pero eso no me llena. Bueno, es que al final de cuenta, pues, te lo tienes que complementar con otras cosas, porque al final de cuenta un solo jugo no proporciona todos los nutrientes que necesitas. Ahora, si estamos hablando, por ejemplo, para una terapia, ¿verdad? Ahí ya cambia, porque tú puedes hacer un jugo de chayote, te puedes hacer un jugo de tuna, ¿pero qué? Pero con un propósito en el cual tú te lo vas a consumir para recibir algún beneficio, pero lo vas a suspender. O sea, no va a ser continuamente. Por ejemplo, el jugo de piña que se recomienda, ¿verdad? Para que limpie todo tu intestino, porque tiene unos ácidos muy buenos, el jugo de piña, y te lo tomas en ayunas, pero lo haces bajo un tratamiento que aunque estés enfermo y no seas diabético, pues lo puedes tomar. Ahora, si eres diabético, la cuestión es la porción. Un diabético puede consumir azúcar, porque a veces los doctores te dicen, no, nada, nada de azúcar. ¿Cómo? A ver, yo te pregunto, ¿con qué funciona un carro? Con gasolina. Tú le vas a decir, porque el carro tenga los inyectores tapados, tú le vas a decir, no le eche gasolina, no mueva el carro. No, 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 no le puedes decir al cuerpo que no utilice, porque para funcionar ocupa el azúcar. Más bien el diabético tiene que consumirlo de manera eh, proporcionada o con porciones, ¿verdad? Eh, Porque su cuerpo ya ha sido estresado. Entonces, no se le tiene que eliminar completamente el azúcar al diabético, lo matas. Algunos consideran, ya que el cuerpo, como bien lo he mencionado, necesita del azúcar. Muchos, pues, dicen, mientras sea poquito, no importa que consumamos refrescos, que consumamos cosas azucaradas. Ese tipo de cosas, por lo que usted puede recomendar, ¿se tienen que quitar por completo? Bueno, hay unas cosas que efectivamente, unos alimentos que sí debemos eliminarlos. ¿Por qué? Porque son venenos en pequeñas proporciones, que a la larga, pues te dañan. Yo te pongo un ejemplo, ¿qué es más fuerte? ¿El agua o la roca? Pues la roca es más fuerte que el agua. Pero ¿qué tal que esa gotita todos los días esté pegando esa roca? ¿Qué va a pasar? La va a partir, le va a hacer un orificio y va a llegar hasta el otro extremo. ¿Por qué? Porque va a estar ahí persistente, terca, ahí dando, 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 y eso mismo pasa. Hay personas que pueden consumir a lo mejor el refresco poquito, ¿verdad? Poquito, poquito, pero eso poquito, poquito va, afectando. Un veneno, ¿verdad? Que ahí está, no mata, pero ahí está que latente. No se diga el que consume, pues, más de 1 litro de refresco, pues, efectivamente, pues, va a tener un daño severo en los riñones o en otro órgano. Entonces, simple y sencillamente al refresco hay que decirle no. No es necesario para el cuerpo, no es la azúcar que uno debe consumir, pero para una persona que quiere estar sana, ¿hay formas de saber qué tipo de azúcar debe consumir, en qué cantidades para tener su nivel correcto, por decirlo así, de azúcar en el cuerpo, tener la energía que necesitamos día a día? En qué alimento se puede consumir el azúcar que verdaderamente el cuerpo necesita? Bueno, eh, hay colegas que, pues, cuidan mucho la alimentación de sus pacientes, de tal manera que le controlan todas las calorías. Pero el cuerpo es muy sabio, el cuerpo dice: "Lo que no me sirve, lo elimino, se queda con lo que ocupa", y el cuerpo es muy sabio, pero a veces, lo queremos tratar como tonto, por decirlo así, medir todo. Em, pero también nos vamos a otro extremo, que precisamente por esa adaptabilidad que tiene nuestro cuerpo, o en otras palabras, el sistema homeostasis que tiene el cuerpo, nosotros abusamos. Porque, por ejemplo, con tantito una persona puede morir, pero gracias a nuestro hígado lo metaboliza. Entonces, eso mismo pasa con el azúcar. El azúcar puede ser mortal, pero gracias a que tenemos un órgano, a un cuerpo que que hace su función también, que hace que las personas abusen. Hay gente que toma hasta 5 litros de refresco y tienen, pues, una obesidad mórbida, y ahí está el organismo luchando, ¿verdad? Pero cada organismo es diferente. Entonces, todo esto, al final de cuenta, la persona tiene que educarse, tiene que ir aprendiendo.
¿verdad? Tiene que ir aprendiendo poco a poco para que empiece a cuidar su alimentación y no irnos al otro extremo, como te comento, de ser tan cuadrado y que me da cuántas calorías tiene ese sándwich, pero realmente estar consciente de cuánto más o menos es. Cuando nosotros hacemos nuestro gasto, regresamos. Sabemos cuándo no podemos gastar, no tanto porque no veamos en la cartera que ya no tenemos, sino porque, a ver, voy a gastar tanto en la luz, la renta, en esto, pues como que no puedo hacer otra compra. Y a veces no necesitamos ni voltear a ver la cartera, ¿cierto? Nosotros más o menos hacemos, ¿qué? Un cálculo. Digo, ah, no, sí puedo comprar, no puedo comprar, ¿verdad? Es lo mismo con el cuerpo. O sea, tú te alimentas y buscas que lleve todos los nutrientes, que consumas todos los cereales, todas las leguminosas, todas las ensaladas, ¿verdad? Todo eso, pero tú decir: "Ah, no, como que, ya estoy abusando, estoy consumiendo, más de esto", como que, o sea, ser consciente, más no llegar a un punto tan exagerado o estricto. Entonces, lo que puedo recomendar es que no haya excesos de ninguno de los 2 lados, que no haya excesos en el consumo de alimentos con mucho azúcar, de que consuma de manera excesiva la persona, pero tampoco que sean tan minucioso, que escoja exactamente cuántas calorías tiene cada cosa, porque eso también a la larga le puede hacer daño al organismo, sino que tenga, ahora sí que una dieta completa, pero que no cargue, ningún tipo de exceso a ninguno de los 2 lados. Claro, o sea, ser temperantes, ¿verdad? Porque también lo bueno en exceso es malo, ¿verdad? O sea, mucha miel empalaga, ¿verdad? Entonces, tenemos que somos personas conscientes, ¿verdad? Somos personas inteligentes pero necesitamos documentarnos, hacer conciencia, estudiar cómo funciona nuestro cuerpo e incluso decir, bueno, ahorita es temporada de naranja, pues vamos a comer naranjas. Ahorita es temporada de sandía, vamos a comer sandía, porque, pues, a veces, pues podemos querer comer cierta cosa que a lo mejor no es temporada, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver todos esos factores y todo eso va a proporcionar salud al cuerpo, ser conscientes. Yo siempre he dicho, saber y no hacer es lo mismo que no saber. ¿Por qué? Porque esa parte también de concientizar es muy importante. Hay personas que tienen el conocimiento, pero no han concientizado. A veces vemos doctores que saben que está bien, que no está mal, que está bien y que está mal, y saben muy bien, ¿verdad? Y siguen, ¿qué? Maltratando su cuerpo. Eh, y también la gente común sabe muy bien que está bien y que está mal, pero a veces nos autoengañamos. La misma tele que te dice, todo en exceso hace daño, evita el alcohol, o te dice, por ejemplo, come frutas y verduras, haz ejercicio. Esas cosas ya la gente lo sabe, pero no ha hecho conciencia. Y eso es lo que a mí me gusta a veces, mostrarle la cruda realidad a las personas para que despierten ese switch y se den cuenta de que, pues, están dañando a su cuerpo y que están cavando su propia tumba con sus propios dientes. Con respecto al consumo de azúcar en diferentes edades, ¿causa el mismo daño? Por ejemplo, el vicio de del azúcar por lo regular se nota más en niños, en infantes, porque les encantan los dulces, los caramelos, los refrescos, o sea, los niños se la pasan pidiendo dulces y ese tipo de cosas. No se nota tanto en los adultos de que, vayan por dulces y ese tipo de cosas, sino es más en refrescos. Pero en los niños, ¿el consumo de azúcar hace el mismo daño que en una persona adulta? Bueno, ahí ya entramos, en algo bien interesante. Ya como estamos hablando del azúcar que hace daño, de la refinada, de la que le pone la industria, que es adictiva y que perjudica y estresa al cuerpo, sí, es muy perjudicial para los niños. Y de hecho, aquí, pues, a los que hay que regañar es a los padres, ¿verdad? Porque ellos son los responsables de esas criaturas. Y por lo regular, pues, a veces vemos a los padres que a veces les dan refresquitos, les enseñan los dulces. Y, pues, si te fijas, hasta los dulces siempre tienen envolturas muy atractivas, porque están enfocados para los niños. Tristemente, ¿verdad? Pues, vemos que, pues, los están, enfermando a los niños. Entonces, pero los padres deben concientizar, ¿por qué hacen mucho daño a un niño?
porque están en desarrollo. Su cerebro y todo su cuerpo, sus órganos están en desarrollo. Entonces, imagínate, en ese proceso donde están creciendo, se le administra estas sustancias, vamos a decirle así, pues estos van a tener, repercusión en su salud física, mental. Por eso ahorita hay muchos niños, hiperactivos o con enfermedades que tienen relación al sistema nervioso central o el sistema nervioso en general. Por eso hay ahorita enfermedades que el hombre las ha nombrado, que el autista, que enfermedades donde no existían antes. O la gente dice, bueno, no sí existían, pero no se habían descrito. Bueno, en parte sí, pero, pues, si nos vamos hace 100 años para atrás, la alimentación era muy diferente. Entonces, pues, efectivamente, esas enfermedades son modernas. A lo mejor primero existieron y después las nombraron. Antes había un consumo más natural de las Exacto, cosas. pero mucho más antes hacia atrás, pues no existían esas enfermedades. Y cada vez más, existen esos tipos de niños que se les ha dañado el sistema nervioso precisamente por esa ingesta de ese tipo de azúcares, de esos dulces. Ahora, y eso que no estamos hablando del azúcar, pero no hemos mencionado colorantes, em, conservadores o aditivos que se les ponen que tienen, eh, si hablamos con profundidad, algunos les va a causar en los niños infertilidad, ¿verdad? Tumores, cáncer, y está bien descrito todo eso, pero pues tiene mucho poder, ¿verdad? La industria, hay mucho dinero por medio, pero al final de cuentas nosotros debemos ser conciencia y no consumirlos. Mis niños ven los dulces y los miran como si fueran piedras. Quiero que nos hable un poquito, con respecto al paladar, a la lengua. ¿Es verdad que se puede educar? Uno puede pervertir, ahora sí que el gusto y tener una adicción al azúcar. Sí, y tiene todo esto de efectos en el cerebro. Fíjate que, se hacen experimentos y los mismos científicos, pues, se dan cuenta de que, pues, como algo que nos daña nos puede gustar, porque al final de cuentas se pervierte uno. ¿Qué es una perversión? Pues, algo que está fuera de lo normal o natural, más bien, que es antinatural. Entonces, por ejemplo, yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo resulta que, por ejemplo, el café es amargoso? El chocolate, que es chocolate, es amargoso, la cerveza es amargosa, el chile, pues, te pica, y aún así la gente lo consume, ¿por qué? Porque se ha pervertido su paladar. ¿Qué es lo que hacen? Pues le agregan azúcar, le agregan, por ejemplo, la cerveza, pues tiene un estímulo, ¿verdad? Un efecto, pero pues en sí es amarga. Entonces ahí vemos cómo el cuerpo, ¿verdad? Se, podemos decir, malacostumbra, ¿verdad? Pero también viene siendo por esa, como tú lo mencionas, esa situación donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le pueden decir malo, porque cuando existe eso, ya también las frutas les saben insípidas o no les gusta, pero es por el apetito pervertido. Y para llegar a ese punto, pues sí hubo un proceso. Entonces, igual, para regresar, pues tienes que hacer nuevamente ese proceso, consumir las frutas, que al principio te puedan saber, ay, pues no me gustan, pero que con el paso de tiempo te van a gustar, va a regresar, pero sí tienes que tener mucha fuerza de voluntad para hacer ese cambio. Como una manzana, pues tiene su azúcar natural. Y como estamos acostumbrados a consumir cosas con demasiada azúcar, a veces se nos hace insípido de que, pues no nos gusta tanto porque estamos acostumbrados a cosas mucho más dulces de lo que es natural en las frutas. Así es. Queremos, acercarnos a los temas más importantes, ¿qué sucede con nuestro cerebro, por el consumo del azúcar? ¿También se puede perjudicar? Sí, cuando el mismo cuerpo es bien interesante, mira, el cuerpo produce hormonas y también el mismo cuerpo produce, vamos a decir, drogas.
El cuerpo produce sus drogas, pero estas drogas están administradas de una manera saludable. Por ejemplo, cuando tú te levantas y empiezas a estirarte, las suprarrenales producen hormonas que hacen que tú estés, que hace una droga, pues que andes despierto, que andes vivo, que andes al 100. Pues el cuerpo produce sus propias drogas. ¿Por qué crees que cuando nos levantamos, como hombres, traemos la testosterona alta y la adrenalina y todo esas hormonas? ¿Y cómo andamos? Con mucha energía. El cuerpo produce hormonas, ¿pero qué? Pero son hormonas administradas de una manera, de una cantidad, ¿verdad? Que hace que funcione, que tengamos energía. Entonces, pero el azúcar, ¿verdad? Que te da una energía, pero adictiva, y que se le puede decir una energía vacía. ¿Por qué? Porque te da energía al instante, es como ganártelo con fácil mucho, eh, pero que rápido se va o se esfuma. Entonces, sí te da energía en ese momento, cuando tomas un café, consumes una bebida, con mucha azúcar, te da mucha energía, pero después viene un bajón. ¿Por qué? Porque fue estresado el cuerpo, se estresó bastante. Y si estamos hablando de que el cuerpo se estresó, estamos hablando de la mente, del cerebro. Entonces, después viene una caída energética, y es por eso después necesitamos algo más dulce, con más cantidad, o estarla consumiendo con frecuencia. Entonces, todo el tiempo nuestro cerebro va a estar llenándose de azúcar, y el exceso de azúcar es malo. Aunque el cerebro funciona con azúcar, el exceso, aunque sea bueno incluso, pues estamos hablando del azúcar industrializada, pero aún así el azúcar en exceso, aunque sea buena o natural, en exceso va a ser perjudicial para el sistema nervioso central. ¿Es verdad que el azúcar puede matar las neuronas? Sí, sí, hablando de que la persona, las consume, de hecho, pues, lo mejor es no consumir ese tipo de azúcares, destruyen. ¿Qué es lo que hace que nosotros no veamos esas consecuencias? Para empezar, tenemos miles de millones de neuronas. De hecho, por ejemplo, entre lo que imaginemos un centímetro, y tenemos después del centímetro está el milímetro. En un milímetro, o sea, una cosa así, hay 200,000 neuronas. Fíjate, 200,000 neuronas aquí. Y son millones de sinapsis que existen. ¿Qué es sinapsis? Pues comunicación entre neurona y neurona. Millones en una cosa así. Entonces, pues efectivamente tenemos millones de millones. El número es desconocido. Entonces consumimos azúcar y nos está dañando. De hecho, si tú te golpeas, se te mueren millones de células, de neuronas con un golpe. ¿Pero qué? Pues eso no te hace que quedes, tonto, ¿verdad? Porque tenemos miles y millones, ¿verdad? ¿Pero qué? Pero con constantemente consumir azúcar nos va a dar Alzheimer, nos va a dar Parkinson, nos va a dar muchas enfermedades del sistema nervioso. Con el tiempo siempre hay algo que te puede perjudicar. Exactamente. Entonces, es lo que regresamos al punto de que, eh, es una piedra y es una gotita de agua que está pegando ahí, constantemente, constantemente, y pues la persona se va a dañar tarde o temprano, la factura se va a cobrar. ¿Puede llegar a afectar la concentración de las personas? Sí, todas las funciones, de las personas, la concentración, en este caso, pues, cuando una persona, pues, ya entra, en un círculo vicioso, a veces es difícil, ocupan incluso ayuda, así como pasa con las drogas. Si te fijas, las personas que entran en las drogas, pues a veces necesitan de una persona para sacarlos, porque entran en un bucle, en un círculo vicioso. Y es lo mismo que sucede con el azúcar. O sea, el azúcar, como nos la venden industrializada, es malísima para el cuerpo. Ahora, no solo como nutriólogo, sino como persona cristiana, ¿en qué cree que puede afectar este consumo desmedido a veces de muchas personas que no tienen autocontrol? ¿En qué puede afectar en nuestra vida espiritual? Fíjate que al punto donde ahorita llegamos de cómo el azúcar daña nuestro sistema nervioso el cerebro. El cerebro es la capital del cuerpo, de ahí es donde se manda toda la información.
Entonces, si estamos hablando que el azúcar refinada, el azúcar que daña nuestro cerebro, pues va a dañar esa concentración, esa concientización, esa capacidad de razonamiento y de detectar qué es bueno y qué es malo. Entonces, por ejemplo, una persona que está borracha, una persona que está drogada, pues, ¿cómo le va a entrar la palabra de Dios? ¿Cómo le va a entrar esa conciencia? ¿Verdad? Es muy difícil, ¿verdad? Porque esa persona que no está en sus cabales, sí puede recordar muchas cosas, pero no está al 100%. Es como estar entre dormido y despierto. ¿Verdad? Es ahí un punto medio. Entonces, el azúcar también es lo que hace. O sea, una persona, ¿cómo va a reconocer que es un pecador? ¿Cómo va a reconocer que está mal, que lo que está haciendo está perjudicándose a él y a su familia o a terceros, si su misma alimentación, nubla su mente? Por eso vemos que es como cuando te ponen algo y como las personas que tienen cataratas. O sea, no pueden distinguir, es como algo que obstruye y no miran bien. Es lo mismo que sucede, pero esto no físicamente, sino mentalmente. Entonces, pues sí, es importante a las personas, ¿verdad? Llevarles una alimentación vegetariana, una alimentación sana, para que entre el mensaje, para que conozcan este, el evangelio. Es muy difícil que el evangelio vaya a entrar a esas mentes porque están precisas y es lo que quiere Satanás. Por eso Satanás inventó todas estas cosas, ¿verdad? Por eso existen todas estas cosas, porque lo que quiere es tener a la gente nublada, que no se den cuenta, ¿verdad? O simplemente, si te fijas a las personas que no están conscientes, pueden tener a un lado a un animal feroz y no sentir nada, que están en peligros porque está nublada. Una persona que está consciente, pues sabe que puede ser dañado por un animal agresivo cuando uno lo tiene a un lado. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto al cuerpo? Bueno, este, fíjese que aunque la palabra de Dios, que fue descrita para todas nuestras generaciones, o sea, tiene más de 2000 años que se cerró con Apocalipsis, pero que tiene mucho tiempo, pues no te dice de manera específica, no consumas alcohol, no consumas cigarro, no consumas refresco, no lo dice de manera, específica, pero la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice que esta es una máquina. Entonces, esta máquina fue diseñada por alguien y esa persona, o en este caso Dios, ¿verdad? Te dice que es lo más saludable para este cuerpo, como aquel que inventó el carro para diésel, como el carro para gasolina. Tú no puedes cambiar eso. El que lo inventó para diésel es para diésel, el que inventó para gasolina, gasolina. Que nuestro cuerpo le mete unas cosas o las personas le meten alimentación que no es para el cuerpo la procesa, pero deja que su consecuencia, deja ahí su rastro, su factura, pero no es lo más recomendable. Hay un instructivo que nos dice cómo debemos de. Entonces, la misma palabra de Dios dice que debemos de cuidarlo, ¿verdad? Y nuestro Creador nos dice cómo. Ahora, si es templo del Espíritu Santo y es prestado, ¿verdad? Tú tienes que tenerlo en las mejores condiciones. Entonces, si este cuerpo Dios no lo está prestando, porque Dios te lo dio literal, porque tú no decidiste ser güero, alto, chaparro, color de eso lo decidió Dios. Y Él te dio esa constitución, esa genética, y en ti está en cuidarlo. Entonces, por eso la palabra de Dios te dice, cuiden del cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Y la advertencia dice abajo, dice, el que no lo cuide va a tener que sus consecuencias. Entonces, y el que lo cuide va a tener que su beneficio, ¿verdad? Entonces, pues la alimentación tiene mucho que ver con la religión. Pareciera que no, pero sí, tiene mucho que ver porque estamos diciendo que lo que alimentemos, lo que llevemos a nuestro estómago va a reflejarse en que nuestro cerebro tenga claridad, tenga vitalidad, todo eso.
¿Qué le podría usted aconsejar a una persona que quiera acercarse a Dios, pero está dominada por los excesos en cuestión del alimento? Okey. Primero, decirles que es muy difícil, pero no imposible. Entonces, paso a pasito, ¿verdad? Un puelo avanzar, no desesperarse. Quizá al principio pareciera que no avanza, pero, el ser constantes, disciplinado, perseverancia, persistente, que es importante, y hacer sacrificios para que veamos después las glorias o las coronas. Al principio, como lo comento, va a ser muy difícil. Al principio, todos los procesos de crecimiento, al principio, y podemos tener caídas, ¿verdad? Lo importante es no quitar el blanco, la meta, seguir, seguir, y tarde o temprano vas a ver los frutos. Vas a ver los frutos y te va a gustar, porque a todos nos gusta estar bien, con energía, desarrollarnos completamente, y eso lo vamos a tener cuando tengamos salud y energía. Enfermos, se nos va a ir nos va a dar depresión, vamos a traer las energías bajas, no vamos a cumplir con nuestras responsabilidades, ni como padre, ni como hijo, ni como esposo, ni como ciudadano, porque enfermo nos convertimos ¿en qué? En una carga. Claro, no es lo mismo el que por una cuestión de nacimiento, nace y aún así esas personas a veces se cuidan mucho o son personas trabajadores, pero nosotros que ya vemos que estamos bien, que Dios nos ha dado todo, pues hay que cuidarlo. ¿Por qué muchas veces se ignora la salud espiritual, se ignora la salud mental y por lo regular muchas veces solo se enfoca en nada más salud física? Bueno, tiene mucho que ver, también, nuestro coeficiente intelectual, güey, porque se ha descubierto que las personas que tienen un coeficiente intelectual alto se dan cuenta, ¿verdad? Que alimentarse de manera sana, hacer ejercicio, cuidar lo que ven, lo que escuchan, eso les sirve para su bien. Entonces, las personas que nacen con un coeficiente intelectual muy alto, eh, se dan cuenta como un autoaprendizaje de ellos mismos. Incluso tienden a ser vegetarianos sin ninguna otra razón más que decir, si yo soy vegetariano, es bueno para mí. Y las personas que tienen un coeficiente intelectual bajo, pues como que no relacionan o podríamos decir es de tontos el que uno descuide todo eso cuando uno mismo se está dañando. ¿Verdad? Tú, ¿cómo vas a, la gente que por algún problema se está golpeando la cabeza, pues tú vas a decir, pues está loco, ¿cómo se va a estar autodañando? Pues es de una persona que no está bien en sus cabales o que su cuerpo no está produciendo las sustancias y que la persona está loca. Entonces eso llévalo, pero no en un grave, en un estado muy grande, sino que las personas con poco coeficiente intelectual pues les da igual, dice: "Ah, pues de algo nos vamos a morir", se están autoengañando. O dicen: "Pues, hay que disfrutar hoy y que mañana, pues, moriremos", ¿verdad? Esa lo importante que nadie nos quita lo bailado. Y dicen eso, ¿pero qué? Esos son palabras de autoengaño o de personas tontas. Claro, pueden salir de ahí, efectivamente. ¿Por qué? Porque también hay que reconocer que las personas a veces nacen en un medio donde, pues, es lo que conocen, pero con el paso del desarrollo y el crecimiento de las personas, pues, se dan cuenta de que esto hace daño, de que esto beneficia, de que esto perjudica, y las personas cambian. Y más cuando le llega el evangelio, la palabra de Dios. ¿Por qué a diferencia de otros nutriólogos, usted sí recomienda el vegetarianismo? Porque, bueno, hemos visto casos. De hecho, hubo un caso muy viral en redes sociales con respecto a una mujer que llevaba el vegetarianismo al exceso y de vegetarianismo saltó a una dieta de frutas, exclusivamente frutas. Se dañó a sí misma de tal manera que, pues, la encontraron desvivida, por decirlo así, en un hotel, por la dieta que llevaba. Usted como nutriólogo y como persona vegetariana, ¿qué puede recomendar? ¿Por qué se tiene tantos tabús con respecto al vegetarianismo? Se lo pregunto porque se mencionó y, pues, no queremos que queden dudas de eso. Sí, no, pues aquí entraré otras 2 horas porque ese tema me apasiona, Un poquito pero resumido, antes resumido, de ajá, así terminar. es, resumido, este
Pues, tan sencillo, porque cuando hablamos de la alimentación cárnica, pues, nos estamos refiriendo principalmente a las proteínas, ¿cierto? De ese macronutriente que contiene la carne. Pero yo cuando las personas me abordan, pues, yo les digo: "Miren, vamos a suponer que tú vas a una tienda y vas a comprar pantalones, pero por cuestión circunstancial, tú te enteras dónde compra ese negocio de esos pantalones, y, pues, te das cuenta, pues, que a lo mejor está a 5 minutos de donde tú estás. Entonces, ¿tú dónde preferías comprar? ¿Ahí en esa tienda o directamente al fabricante si tú te enteraste que en 5 minutos, está la fábrica? Yo pienso que todos optaríamos por el fabricante, porque vamos a tener un beneficio económico, ¿cierto? Igual pasa, ¿verdad? Igual pasa, y yo les digo: "A ver, en vez de comernos a la vaca, o en este caso a los animales, pues vamos comiendo lo que comen ellos y vamos a tener los beneficios, no nomás de la proteína, porque ¿cómo le hace la jirafa, el rinoceronte, el gorila, animales grandes, fuertes, que no son carnívoros y lo obtienen de los granos, de las semillas, de la alfalfa? ¿Qué hacía Popeye para estar fuerte? Comía espinacas. Entonces, en vez de comerme a la vaca, mejor como lo que come la vaca, y así me evito consumir colesterol, los ácidos que producen los tejidos del animal, todas esas toxinas. Entonces, pues, yo voy directamente, ¿qué? Al alimento de primera mano, que en este caso sería lo que comen los animales, el toro, la vaca, todos esos animales se nutren, les dan soya, les dan avena, les dan sorgo, les dan trigo, todo eso nutre a la vaca, ¿y la vaca dónde saca para tanto músculo, para tanta proteína? Entonces, pues sí, podría decir: "No, pero es que ellos son organismos diferentes". Bueno, sí, pero al final de cuenta, uno tiene que ver que también, es de manera proporcional. Nomás nosotros necesitamos 20 gramos de proteína diarios. Entonces, realmente no hay un tema profundo en esto y podemos seguir avanzando. Sí, y en otra ocasión vamos a tocar un poco el tema de la alimentación y lo vamos a tocar de manera más amplia para que las personas puedan informarse de cómo deberían llevar una alimentación si tienen la decisión de, pues, ir iniciando como tal el vegetarianismo. Pero ya para ir, terminando, queremos terminar con el tema espiritual. Eh, ¿qué nos enseña la palabra de Dios de la relación que hay entre la salud del cuerpo con la conexión con Dios? Ya lo tocamos un poquito, pero queremos ampliar un poquito más, esa idea. Sí, bueno, precisamente estamos hablando que nuestra mente, ¿verdad? ¿Cuál es el órgano que representa nuestros pensamientos, nuestra mente? Pues es el cerebro, ahí donde están nuestras ideas, nuestra capacidad de razonar, de tener conciencia. Entonces, pues cuando queremos conectar con Dios, tenemos que cuidar este órgano, que es el cerebro, no desvelándonos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ayuda al cerebro? El cerebro tiene, este, muchas, cosas que podemos profundizar, pero una de ellas es la meditación y la oración. Cuando tú meditas y oras, tu cerebro se pone en un estado, ¿verdad? Un estado, muy placentero y beneficioso. Entonces, es ahí donde Dios habla, a través de la conciencia. Cuando tenemos conciencia, quiere decir que tenemos todavía la capacidad, ¿verdad?, de que Dios nos hable. Y es ahí donde nosotros, cuando oramos y meditamos, es hablar con Dios. Y es la forma en que Dios nos habla. Dios no va a aparecerse, eh, con su resplandor, porque nos consumiría, su poder es superior. Pero a través de ese mecanismo de la meditación y la oración, el cuerpo entra en un estado, de paz, de tranquilidad, y el cuerpo se ve beneficiado. Entonces, por eso existe una relación muy íntima entre nuestra mente, nuestro cuerpo, con lo espiritual. Si te fijas, sin mencionar religiones, pues vemos muchas religiones, incluso paganas, politeístas, que creen en muchos dioses,
pues practican la meditación, la oración y el vegetarianismo. Entonces, está muy relacionado, demasiado. Entonces, y podíamos profundizar, pero ahorita como introducción, yo les puedo decir que el que ustedes platiquen y oren, ¿verdad?, a Dios y mediten. ¿Qué es meditar? Es un stop a tu vida, es un stop en la cual te lleves al presente, porque todo tu cerebro está en el pasado y en el futuro, y poco estamos en el presente. Entonces, eso es meditar. Meditar es estar en el presente. Agradecer, cuando tú eres agradecido, porque cuando hace uno la oración, ¿qué es lo que involucra la oración? Hablar con Dios y agradecerle por la vida, por la salud, por lo que ha recibido. Y eso produce sustancias en el cuerpo, en el cerebro, que beneficia a la salud del cuerpo. Entonces, en un cuerpo enfermo, atrofiado por tantos alimentos malsanos y azúcares, ¿no puede tener una buena espiritualidad? No, de hecho, las personas no les gusta orar, no les gusta meditar, se les es tonto hacer eso. O sea, se les hace aburrido, se les hace incluso patético, incluso tonto el hacer eso. ¿Por qué? Porque no se sienten, te digo, están en un estado en la cual lo ven absurdo el hacer eso, pero es precisamente por todas las toxinas que están corriendo por su cuerpo. Muy bien, nos encantó escuchar con respecto a estos temas, nos parecen bastante interesantes y esperamos que a otras personas les pueda ahora sí que llegar esta información y puedan tener una mejor conexión con su espiritualidad. Pues muchas gracias, amigo Edgar, muchas gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos, hablándonos de estos temas. Nos parecen bastante interesantes y esperamos que pueda acompañarnos en otro momento. Así es, mientras me sigan invitando, aquí estamos. Bueno, pues hemos terminado. Esperamos que este tema pueda ser de reflexión para muchos.